Vamos a empezar hablando primero de los límites del antebrazo. Ya habíamos visto que el límite proximal básicamente sería el límite distal del brazo, ¿no? Cuando acaba el codo más precisamente. Entonces nos dice que es un plano horizontal que pasa dos veces el dedo por debajo de la epitróclea. Habíamos visto que la epitróclea era una estructura de la epífisis distal del húmero y que era bastante sobresaliente. Lo podríamos ver en la parte medial de nuestro brazo, aquí donde estoy coloreando. Entonces trazamos una línea transversa, que es esta línea negra, y ahí sería el límite proximal. Después tenemos el límite distal, que es el plano horizontal que pasa por el borde superior de la cabeza del cúbito. Ya el cúbito habíamos dicho que era un hueso del antebrazo junto con el radio. Entonces, en el límite distal sería esta otra línea que está aquí abajo, y los laterales sería básicamente el volumen de nuestro antebrazo. Esta imagen ya la habíamos visto, la vamos a repasar brevemente. Esta es la epífisis distal del húmero. Lo que acá nos interesa y lo que vamos a estar viendo constantemente esta clase va a ser la epitróclea, que era esta prominencia, y las crestas. La cresta había mencionado que la epitróclea en algunas literaturas también le dicen epicóndilo medial, ¿no? Ustedes lo van a conocer más como este se llama epitróclea. Y este otro que acá hay una prominencia, tal vez esta imagen no se nota mucho, pero aquí hay una prominencia que se llama epicóndilo, ¿no? Porque habíamos dicho que al menos esto era el cóndilo y todo esto era la tróclea. Entonces el que estaba más cercano solamente le añadíamos la palabra epi, y ya lo teníamos, ¿no? Pero en el caso de las crestas, sí nos vamos a referir como esta es la cresta supracondilia, pero medial. Y la que está aquí en el lado lateral sería lo mismo, cresta supracondilia, pero lateral, ¿ya? Eso básicamente vamos a estar enfocando en esta clase, en lo que respecta al húmero. Y bueno, desde una vista posterior, aquí al costado tenemos una vista posterior. Aquí ya vemos la epitróclea desde una vista posterior y lo que más nos resalta es esta fosa, ¿no? Que era la fosa olecraniana. Habíamos dicho que se llamaba olecraniana porque justo ahí se iba a articular con una estructura del cúbito que se llamaba olecrano, ¿ya? Aquí en esta imagen podemos ver básicamente lo que nos interesa era una imagen referencial a las inserciones. Habíamos dicho que el uno era el braquial anterior, pero ese ya es tema de la clase pasada. Y lo que nos interesa ahorita serían el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6. Entonces, habíamos mencionado brevemente la clase pasada, pero aquí lo vamos a detallar más, que el 2 era el origen o la inserción proximal del músculo supinador largo, ¿ya? El supinador largo tiene varios nombres. También lo pueden encontrar como brachiorradial o brachiorradialis, pero es lo mismo, hace referencia a lo mismo. Tenemos que el 3 es el punto de inserción del primer radial externo, ¿ya? Si hay un primero, hay un segundo, que ya lo vamos a ver, no se preocupen. Y aquí lo interesante y lo relativamente fácil de acordar del número es que en el caso del 4 y el 5 y el 6 son orígenes comunes. ¿A qué me refiero? Es que varios músculos se van a insertar en un mismo sitio como si fuera un tendón común, un origen común, ¿ya? En el caso medial, porque hay que tomar como referencia que la epitroclea siempre va a ser el lado medial y el epicóndilo siempre va a ser el lado lateral, ¿ya? Entonces, en la epitroclea va a ser el origen común de los músculos flexores, ¿ya? Sinónimo de los músculos flexores o en general, ¿cómo se llaman todos estos? El grupo que reciben son los músculos epitrocleares, ¿no? Porque si se insertan, tienen un origen común en la epitróclea, reciben el número de músculos epitrocleares. Lo mismo va a pasar con el epicóndilo, pero este va a ser el origen común
de los músculos extensores, ¿ya? Y a estos nos vamos a referir como músculos en general. El grupo se va a llamar músculos epicondilios, porque se insertan en el epicóndilo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ya, voy a ir pasando. Entonces, aquí en esta imagen vemos al cúbito, su epífisis proximal. Ya lo habíamos revisado brevemente. Lo que nos interesa y lo que distingue al cúbito en este epífisis proximal es toda esta estructura que vemos aquí, que habíamos dicho que se llama olecranon, ¿no? Pero lo vamos a detallar un poquito más. Nos faltaba mencionar que, por ejemplo, esta cavidad y la que, bueno, lo estamos viendo desde otra vista en la otra imagen, se va a llamar la cavidad sigmoidea mayor. Si hay una cavidad sigmoidea mayor, debe de haber una menor. Entonces, esta que estoy pintando ahorita, que sería la 2B, esa es la cavidad sigmoidea menor, ¿ya? Y después la otra estructura que nos interesa es el 2A, ¿no? Que habíamos dicho que era la apófisis coronoides, ¿no? Había mencionado que no se confundan apófisis coronoides con apófisis coracoides, ¿no? Ya habíamos visto un nombre que apófisis coracoides era de la escápula, ¿ya? Y después cuando lleven anatomía 2 también van a ver otra apófisis coronoides, pero básicamente si ahorita estamos en miembro superior y nos dicen apófisis coronoides y vamos a ver que hay músculos que se insertan acá, nos estamos refiriendo a a esta estructura, ¿ya? Y el otro era el 12, que habíamos visto que un músculo ya se insertaba acá, esto ya lo habíamos revisado en la clase pasada. ¿Alguien se acuerda cuál músculo era? Se llamaba esa estructura del 12 se llama la tuberosidad del cúbito. ¿Alguien se acuerda qué músculo? Bueno, ahí lo escribí. Se inserta el músculo braquial anterior, ¿ya? Era un flexor del antebrazo y eso ya lo revisamos la clase pasada. Otro flexor del antebrazo, para que se acuerden, era el bíceps braquial. Pero ¿dónde se insertaba el bíceps? Se insertaba en el radio, ¿no? Ahorita lo vamos a ver porque también vamos a revisar el radio. Y bueno, aquí vemos la epífisis distal. ¿Qué podemos rescatar de su epífisis distal? Básicamente el 1A y el 1 nos están haciendo referencia a la cabeza, ¿ya? Entonces podemos concluir que la cabeza del cúbito está más alejado y es al revés que el radio. Ahorita vamos a revisar el radio y vamos a ver que en la cabeza del radio está en la epífisis proximal. En cambio, ahorita lo estamos viendo que la cabeza del cúbito está en su epífisis distal, ¿ya? Y después otra estructura importante, S2, es el número 2, que es la apófisis estiloides del cúbito, ¿ya? Porque también hay una apófisis estiloides del radio. Y aquí lo estamos viendo, este es el radio. Como les mencionaba, esta, la imagen de la izquierda que estamos viendo es la epífisis proximal. Y básicamente lo que nos está señalando el uno es la cabeza del radio, ¿ya? Es como que uno está de cabeza, ¿ya? Entonces, si el uno es la cabeza, después tenemos que el 2 es el cuello, ¿no? Y el 3 aquí no se ve mucho, pero si lo vemos desde una vista ya medial, vamos a ver que esta es la tuberosidad del radio, o también lo llaman la tuberosidad bicipital, braquial, porque ¿qué se insertaba acá? Ya les dije, se insertaba el músculo bíceps, ¿no? El bíceps braquial. En esta otra imagen, en la imagen 2 vemos la epífisis distal, ¿ya?
Lo que acá queremos rescatar de la epífisis distal básicamente sería el 13. Ese sería la apófisis estiloides también, pero del radio, porque ahorita estamos en el radio. Y estas dos estructuras, el 3A y el 3B, ¿ya? Básicamente, el 3A es como una carilla articular, es una cavidad, pero se llama cavidad triangular, ¿ya? Y la 3B se va a llamar la cuadrilátera. Y ahí lo pueden distinguir, tiene su forma, ¿no? Como que si siguen los bordes, uno tiene más forma triangular y el otro tiene más forma cuadrada, ¿no? El músculo que estamos viendo aquí a la izquierda es el cúbito, ¿ya? Y este es el radio. Entonces, aquí les traigo una imagen para que vean la relación de estos dos músculos, ¿ya? Este es el cúbito, le voy a poner su inicial nomás, y el otro es el radio. El cúbito y el radio. Habíamos dicho que cuando nos referimos a antebrazo, tenemos los movimientos de supinación y pronación, ¿ya? Y aquí más o menos pueden ver cómo se ubican, cuál es la localización de los músculos en cada uno. En el lado izquierdo, en la imagen uno, vamos a ver cómo se localizan los huesos en un movimiento de supinación, ¿ya? Vemos que están paralelos. En cambio, en la pronación, que sería aquí, vemos cómo en radio se dirige anteriormente por encima del cúbito, ¿ya? Entonces, ustedes también se pueden estar preguntando, y Ángelo, ¿qué es esto? Esto se va a llamar membrana interósea, ¿ya? Inter de entre y ósea de huesos, entre los huesos, ¿ya? Esto viene a ser una articulación de sindesmosis, ¿ya? Eso ya lo van a detallar a las articulaciones un poquito más con el doctor Barriga. Y aquí en la siguiente imagen vamos a poder ver unas inserciones generales de los huesos. Y lo que acá quiero que rescaten son dos cosas. Uno que, como pueden ver, aquí teníamos la membrana, pero también hay pintado, hay rojo dentro de la membrana. Entonces, lo que aquí quiero que se vayan es que vamos a ver que hay músculos que también tienen inserción en la membrana, tanto como en los huesos, ¿no? Tanto en el radio como en el cúbito, y también hay algunos que tienen en la membrana interósea. Y lo otro es que vean que el de la izquierda es una vista anterior y el de la derecha es una vista posterior, ¿ya? Si nos ponen ya el húmero en articulación con el cúbito y el radio, ¿cómo lo diferenciamos? Básicamente, en una vista anterior vemos la tróclea, ¿no? Y el cóndilo. Uy, alguien escribió. Disculpa, ¿puedes volver a repetir qué músculo se insertaba en la tuberosidad del cúbito? Sí, a ver, ahorita lo muestro. Aquí está. Ese era el músculo braquial anterior, ¿ya? Eh, no sé si, probablemente hay una imagen más adelante que muestre un poquito más la parte del brazo para que recuerden. Pero sí, acuérdense que teníamos dos huesos en el antebrazo, ¿no? Teníamos el radio y teníamos el cúbito. En el radio se va a insertar el bíceps y en el cúbito se va a insertar el braquial anterior, ¿ya? Entonces, ambos son flexores, ¿no? Solamente que si nos recordamos, la localización del bíceps era anterior, es el más superficial del brazo, y el braquial anterior estaba por debajo del bíceps, ¿no? Y si nos preguntan cuál es el flexor más potente, el principal flexor, es el braquial anterior, ¿ya? Les había mencionado también en la clase anterior que por qué básicamente el braquial anterior actuaba como flexor en cualquier posición del antebrazo, en supino, en prono o en neutro, ¿no? En cambio, el bíceps braquial actuaba mejor como flexor cuando teníamos nuestro antebrazo en posición de supinación, ¿ya? Supinación es justo esta imagen, cuando los dos huesos están paralelos, es cuando mejor actúa el bíceps braquial. Pero en cambio el braquial anterior puede actuar en cualquiera de las dos imágenes que estamos viendo. Entonces, siguiendo ya,
Básicamente muy similar al brazo. El antebrazo también tiene compartimentos, solamente que le vamos a agregar uno que es el lateral o externo. ¿Ya? Tenemos el anterior, tenemos el lateral o externo y el posterior. Entonces vamos a empezar ahorita con el compartimento anterior. Y aquí les pongo entre paréntesis que son 8 músculos. ¿Ya? Son 8 músculos del compartimento anterior y lo vamos a dividir en 4 planos. Aquí tenemos en el primer plano, vamos a tener al pronador redondo, al palmar mayor, palmar menor y al cubital anterior. Y aquí lo podemos ver en el primer plano en la imagen, lo podemos ver dibujados. Lo que voy a colorear, esto, olviden, esto no es del compartimento anterior, ¿ya? Ese es otro músculo que es el supinador largo y ya lo vamos a ver después. El pronador redondo es este azulito, después el amarillo es el palmar mayor, después el verde es el palmar menor y el cubital anterior es el último, que es medio naranja, ¿ya? Después seguimos con el segundo plano, que viene a ser ocupado solamente por el flexor común superficial de los dedos, ¿ya? Esa es una característica, ya que el segundo plano solamente va a ser ocupado por un gran músculo, que es el flexor común superficial de los dedos. Y lo vemos aquí, ¿ya? Lo vemos, es muy grande. Entonces va a tener varias inserciones y tiene muchos tendones. No se preocupen que ahorita lo revisamos. Y el tercer plano, el flexor común profundo de los dedos. Si hay un superficial, debe de haber un profundo. Y también el flexor largo del pulgar. Y el cuarto, el por último, vamos a tener el pronador cuadrado. Que si lo vemos ahorita, literalmente es un cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero rescatar ahorita del compartimento anterior? Es que tiene dos características que quiero que se acuerden. ¿Ya? Como lo habíamos visto en el brazo, si se acuerdan, el compartimento anterior básicamente eran flexores del antebrazo y también eran inervados por un solo músculo, por un solo nervio, que era el nervio musculocutáneo. Básicamente aquí en el compartimento anterior se cumple algo muy similar, no al 100%, ya vamos a ver cuál es la excepción, pero aquí en el compartimento anterior son los músculos flexores, ¿ya? La acción de la mayoría de estos músculos van a ser flexores, pero también hay algunos que van a ser eh, pronadores. ¿Ya? Como lo podemos ver en nombre de pronador redondo, pronador cuadrado, ya se podrán haciendo idea de cuáles son los pronadores. Y la otra característica es que la mayoría de estos músculos son inervados por el nervio mediano, ¿ya? Ya vamos a ver cuál músculo no cumple esta característica en específico del nervio mediano. Entonces, empezamos con el primer músculo, compartimento anterior, primer plano, pronador redondo. Entonces nos dice inserción proximal apófisis coronoides. Habíamos revisado ahorita nomás que en el 2A era la apófisis coronoides. Y después su otra inserción proximal era la epitróclea. Y aquí tenemos el húmero y teníamos que esa tuberosidad, esa prominencia más grande era la epitróclea. Y su inserción distal, cara lateral del radio. Tenemos que aquí este es el radio y el otro es el cúbito. Y podemos ver cómo el músculo llega y acá, esta es la cara lateral del radio. ¿Ya? Su inervación, nervio mediano. Entonces, este sí cumple. Acción, prona y flexiona el antebrazo. Entonces, cumple con las dos características que le mencioné. Prona, nos podemos acordar porque su nombre de por sí es pronador, ¿no? Pronador redondo. Y flexiona el antebrazo porque está en el compartimento anterior. Entonces, sigamos con el siguiente músculo, el palmar mayor. Y aquí les tengo otro nombre, ya, que es un sinónimo. Lo van a encontrar en algunas literaturas, depende del libro que lean, que también lo llama como flexor radial del carpo. ¿Ya? En las clases de la universidad lo van a encontrar como palmar mayor, pero por ejemplo, en libros como el Moore y el Gray lo van a encontrar como flexor radial del carpo. Y si no me equivoco, les sugiero que sí se acuerden ambos nombres, porque hay exámenes y hay preguntas del ENAM, ¿no? Que han venido de salud y lo llaman como flexor radial del carpo, ¿ya? Para que no los agarren por sorpresa. Entonces, tenemos que su inserción proximal, epitróclea, ¿no? Aquí en el húmero ya estamos viendo más o menos por qué era el origen común de los músculos flexores, ¿no? Los músculos epitrocleares. Entonces, tenemos que su inserción distal es la base del segundo metacarpiano. Ya los metacarpianos todavía no los revisamos, esos son huesos de la mano, pero aquí les traigo una imagen, ¿no? Para que tengan una idea. Y lo voy a explicar brevemente, pero se va a detallar más en la siguiente clase. Básicamente,
nosotros tenemos que el hueso de la izquierda de nuestra imagen es el radio y después el otro es el cúbito, ¿no? Entonces, estos 8 huesitos que están aquí son huesos del carpo, ¿ya? Este segmento se va a llamar carpo, ¿ya? Después, estos 5 huesos que están acá se van a llamar metacarpianos. Entonces, este segmento se va a llamar el metacarpo. Y después nos quedan ya los últimos huesos, perdón, que son las falanges, ¿ya? Entonces, más o menos, ya hago un recontra resumido para que sepan, nuestra mano tiene carpo, metacarpo y falanges. Entonces, si nos dicen que su inserción distal es en la base del segundo metacarpiano, y ustedes me dirán, ¿y cómo se empieza a contar? ¿De derecha a izquierda? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro primer dedo? El dedo pulgar, ¿ya? Está aquí, va a ser siempre nuestro primer dedo. Entonces, como va a ser nuestro primer dedo, vamos a ir contando después, ¿no? Nuestro dedo índice va a ser el segundo, nuestro dedo medio va a ser el tercero, el anular va a ser el cuarto y el meñique va a ser el quinto, ¿ya? Entonces, si dice base del segundo metacarpiano, va a ser en el metacarpiano de más o menos podemos decir que a la altura del índice, ¿no? Más abajo. Pero para que se vayan dando una idea. Inervación, nervio mediano, acción, flexiona y acá vemos que hay otra acción, abduce la mano, ¿ya? Eso sí tenganlo bastante en consideración. Preguntan bastante en los exámenes teóricos. Van a ver que en su examen de segmento del miembro superior, el doctor les va a preguntar, les gusta preguntar bastante cuál de los siguientes músculos no es, no, por ejemplo, no flexiona, ¿no? O antes, por ejemplo, en los primeros exámenes, habían opciones, por ejemplo, te decían la opción A eh, bíceps braquial. La opción B, braquial anterior. La opción C, te ponían otro músculo. Y después en la opción D te ponían A más B y en la opción D te ponían todas. Pero vieron que esa opción como que cuando decían A más B era muy difícil. Entonces ya quitaron más o menos ese tipo de preguntas. Pero sigue preguntando, por ejemplo, hay muchas que tienen la opción E, que es todas. Entonces ahí sí tenemos que saber básicamente la función de cada músculo. Nos tenemos que acordar bien porque en los exámenes pueden que nos vengan todos que tengan la misma función, o puede que solamente uno no tenga y nos tomen por sorpresa, ¿ya? Nuestro siguiente músculo va a ser el palmar menor. Si el otro, si utilizamos la terminología del anterior que habíamos dicho que se llamaba flexor radial del carpo, en esa terminología lo van a llamar al palmar menor, palmar largo, ¿ya? Pero si leen un libro que menciona palmar mayor, entonces le van a llamar palmar menor al que sigue. ¿Ya? Su inserción proximal, epitróclea, otro músculo epitroclear, y su inserción distal dice retináculo flexor, sinónimo, esto es lo mismo que ligamento transverso del carpo, que lo vemos en esta imagen aquí, y aponeurosis palmar. Después tenemos que su inervación es el nervio mediano, porque está en el compartimento anterior, y función flexiona la mano. ¿Ya? No se confundan, es muy difícil que te digan que flexiona la mano a que te digan que flexiona el antebrazo, ¿no? Ya habíamos explicado que la mano solamente es esta parte y el antebrazo sería todo esto, ¿ya? No se confundan, eso sí, tengan mucha atención, vean bien cuál es la acción, si dice antebrazo, mano, brazo, ¿no? Para que no se confundan. Y otra función tensa la aponeurosis palmar. Nuestro cuarto músculo cubital anterior. Otro nombre, flexor ulnar del carpo. Habíamos dicho que ulna era sinónimo de cúbito en cuestión de los huesos. Tenemos que su inserción proximal, epitróclea. Entonces aquí lo tenemos en el húmero y su inserción distal es el pisiforme. Aquí también les pongo otro que en las literaturas dicen, por ejemplo, pisiforme, ¿no? Ganchoso y quinto metacarpiano como si, o sea, que se inserta en todos a la vez, ¿no? Pero lo que yo quiero que se resalten, lo que sí se acuerdan, es pisiforme. Ya ese es el principal hueso en el que se inserta, y aquí les traigo una imagen. Es un hueso que vamos a revisar en la siguiente clase. Es un hueso del carpo. Si les preguntan precisamente en qué hueso es pisiforme, ¿ya?
pero si quieren acordarse más, ser más detallados, le pueden agregar también ganchos y quito metacarpiano. Pero en la universidad solamente lo van a considerar como pisiforme, ¿ya? Y aquí vemos, ¿no? Nervio cubital, su inervación. Entonces, este ya no cumple con la inervación del nervio mediano. Pero es fácil de acordar porque su nombre, miren cómo es, cubital anterior. Entonces ya saben que el cubital anterior al menos va a ser inervado por el nervio cubital. ¿Ya? ¿Y cuál es su acción? Flexiona. Habíamos dicho que por estar en el compartimento anterior eran flexores. Y también aduce la mano. Ya vamos a ver en otra imagen cuando tengamos todos los músculos juntos, pero para que se vayan dando una idea, este es el lado medial y este es el lado lateral, ¿no? Porque este era nuestro radio, este era el cúbito. Si se llama cubital anterior, significa que va a estar básicamente por encima del cúbito. Entonces, si el lado de aquí era el medial, entonces aquí vamos a tener nuestro tronco, ¿no? Entonces, lo que hace es aducir la mano, ¿no? Sería llevar la mano hacia la línea media, ¿no? Hacia el tronco. Porque, y no podemos acordar porque justamente está más cerca al cúbito, está por encima del cúbito. Entonces está más cerca del lado medial, ¿ya? Eso es un tip para que se acuerden. Y aquí básicamente podemos ver cómo se distribuyen todos estos músculos que acabamos de ver del primer plano. Habíamos dicho que al menos este era el que se pasaba, este era el bíceps braquial, ¿no? Ahí vemos la aponeurosis bicipital, no tiene mucha relevancia, es solamente aponeurosis. Y después el tendón del bíceps que se iba para la tuberosidad de radio, ¿no? Y los músculos que acabamos de revisar son estos. Este no, olvídense, supino raro, pero los que acabamos de revisar son estos. Estos, ¿no? Este de aquí, y después este. Estos son los que acabamos de revisar. Entonces, primero tenemos aquí el pronador redondo, ¿no? Después que le sigue el palmar mayor. Después que le sigue a este pequeño, más pequeño entonces, es el palmar menor. Y después el que estaba más medial, que aducía en la mano, el cubital anterior. Ya así se distribuye. Y se llama primer plano porque son los más superficiales. Ya después cuando sacamos estos músculos, entramos al siguiente plano, que solamente era de un solo músculo, que era el flexor común superficial de los dedos. Y aquí, bueno, han sacado el pronador redondo que estaría por acá, así. Pero aquí podemos ver otra vez el palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Y aquí, en la parte distal, podemos ver las inserciones, ¿no? Seguimos con el segundo plano, el flexor común superficial de los dedos. Ese es el único músculo que ocupa el segundo plano. Aquí le traigo el nombre completo, ¿no? Porque aquí está abreviado. Entonces, su inserción proximal, habíamos dicho que es un músculo muy grande y es epitróclea, ¿no? Aquí lo tenemos como número uno. Apófisis coronoides, habíamos dicho que era una estructura del cúbito y también en el radio. Y aquí lo podemos ver en la imagen, ¿no? Cómo se está insertando en el radio. Inserción distal, falanges medias de los cuatro dedos mediales. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Ya, habíamos definido que nuestro dedo pulgar era el número uno, y aquí lo tenemos, y después seguían 2, 3, 4 y 5. ¿No? Habíamos dicho que al menos esta fila eran los metacarpianos, ¿no? Entonces después tenemos las falanges. La falange se distribuye así, en proximal, en falange media y en falange distal. Habíamos dicho que distal era lo que estaba más lejos, entonces las falanges distales son básicamente la punta de nuestros deditos. Las falanges medias porque están entre la falange distal y la falange proximal, y la falange proximal porque es la que está más cerca hacia arriba, ¿no? En una posición anatómica. Pero, ¿cuál es lo curioso? Que les mencionaba como una forma de recordar en qué lado estaba el rayo, en qué lado estaba el cúbito, era viendo el dedo pulgar, el, el dedo uno. Y acá podemos ver que solamente tiene una falange, dos falanges. Entonces, esta es la falange proximal y esta sería la falange distal, en el caso del dedo pulgar. Entonces, les había dicho que como solamente tenía dos falanges, radio, cuando dividíamos las sílabas de radio, también era una sílaba, dos sílabas. Pero en cambio, en el dedo meñique, si dividíamos Q y Do, eran tres, ¿no?
Entonces, y acá había, el dedo meñique tiene tres falanges. Entonces saben que cuando estamos en una posición anatómica, en el lado de donde está nuestro dedo meñique va a estar el cúbito y donde está nuestro dedo pulgar va a estar el radio. Entonces, nos dicen que su inserción distal es falanges medias. Ya estamos viendo que es en alguna de estas. Y después nos dice, pero de los cuatro dedos mediales. Entonces, si nosotros sabemos que en una posición anatómica, nuestro meñique, miren, nuestro meñique empieza con M, entonces sabemos que esa es para la posición medial. Y nuestro pulgar ya sería lateral. Pero nos dicen los cuatro dedos mediales. Entonces serían básicamente estos dedos, ¿no? Los que están más mediales. Entonces sería el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ya que en esa imagen vemos cómo tienen un montón de tendones, ¿no? Aquí se inserta en el meñique, después se inserta en el dedo anular, después se inserta en el dedo medio y después se inserta en el dedo índice. Inervación, nervio mediano, ¿no? Entonces cumple también con una de las características del compartimento anterior y después su acción flexiona la falange media sobre la falange proximal. Esto ya lo voy a detallar un poquito más en en otra foto que traje para que entiendan mejor. Y acá veamos el segundo plano. Este es el flexor común superficial de los dedos, ¿ya? Es básicamente un músculo muy grande, ¿ya? Que ocupa todo el segundo plano del compartimento anterior del antebrazo. Ya entramos al tercer plano, ya estamos más profundos. Habíamos dicho que si había un flexor común superficial, hay uno profundo. Entonces, inserción proximal, cara medial y anterior del cúbito y membrana interósea. Aquí ya tenemos un músculo que se inserta en la membrana interósea, que era una membrana que estaba entre ambos huesos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacía la función de la membrana? Mantiene a ambos huesos unidos y también le ayuda en los movimientos de supinación y de pronación. ¿Ya? Inserción distal, falanges distales. Ojo, aquí hay una diferencia, ¿no? El otro eran las falanges medias, ahora es las falanges distales. Nos están hablando de ya la punta de nuestros dedos. Y del segundo, tercero, cuarto y quinto. Básicamente lo mismo que el anterior, solamente que llega más lejos. Llega hasta acá. Llega hasta la punta de los dedos. Inervación nervio cubital y mediano. Por una parte cumple, ¿sí o no? Ya tenemos al nervio mediano. Pero también, al ser un músculo muy grande, también es inervado por el nervio cubital. ¿Ya? Y su acción flexiona las falanges distales, estas que están aquí, de los dedos del 2 al quinto, sobre las falanges medias. Y cuando pone mucho más fuerza, también flexiona la mano. Y ahorita lo explico, no se preocupen. Entonces, esta es la imagen a la que quería llegar. Básicamente aquí tienen y tenemos dos tendones, ¿ya? Eso siempre, y quiero que lo vean cuando vayan al anfiteatro y revisen, quiero que se fijen y le pregunten a sus docentes sobre esto, ¿ya? Entonces tenemos que este es el tendón del flexor común superficial, ¿ya? De los dedos. Y este que está aquí, este de aquí, es el tendón del flexor común profundo, ¿ya? De los dedos. ¿Qué vemos aquí? Justo vemos esto. El tendón del flexor común superficial le hace un ojal, ¿ya? Viene así y se divide en dos. Se divide en dos para que el tendón del flexor común profundo pase entre ellos. Entonces, así nos podemos acordar de dos formas. Que el flexor común superficial se divide en dos para que le dé paso al flexor común profundo, lo que podemos asociar que el flexor común profundo va a llegar más lejos, ¿sí o no? Y llegaba más lejos porque se insertaba en la falange distal. Entonces el profundo llega a la falange distal, pero el superficial solamente llegaba a la falange media. Esta es la falange media, esta es la falange distal. ¿Se entendió básicamente lo que quería decir? Que le hace un ojal, esto es importante, se ven todos los cadáveres, ¿ya? Que le va a hacer caminito, le va a hacer un paso al tendón del flexor común profundo. ¿Sí? Ya. Entonces ya seguimos con el tercer plano, entonces tenemos el flexor largo del pulgar.
Si nos dice que ya es el pulgar, ya podemos decir que es solamente este dedo, ¿no? El primer dedo, el pulgar, nos dije la falange distal. Entonces ya solamente es esto, la falange distal. Entonces, inserción proximal, cara anterior del radio y membrana interósea. Otro músculo que se inserta en la membrana interósea, la membrana que estaba entre el radio y el cúbito. Inervación, nervio mediano. Y aquí les pongo entre paréntesis interóseo anterior. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el nervio mediano viene así, va a dar una ramita. ¿Ya? Y esa ramita se va a llamar nervio interóseo anterior. Interóseo anterior. ¿Ya? Entonces, básicamente lo sigue inervando, es parte del nervio mediano, pero lo hace mediante la rama, mediante su rama de nervio interóseo anterior. ¿Ya? Acción, flexiona las falanges del primer dedo. Entonces, habíamos dicho que el primer dedo era el pulgar, y va a flexionar sus falanges, porque su tendón, como se inserta en su falange distal, lo que va a hacer es flexionar, es mover nuestro dedo. Como que cuando estamos haciendo lucha de pulgares, estamos moviendo nuestra falange distal sobre nuestra falange proximal, ¿sí o no? Y aquí tengo otra foto para que ya vean el tercer plano, el flexor común y y el flexor largo del pulgar. Aquí también tienen otra foto para que se vayan dando cuenta. Una recomendación cuando vayan al anfiteatro y tengan su examen práctico es que ustedes no solamente, si digamos, acá tenemos nuestro antebrazo, ¿no? Y después tenemos nuestro brazo. Probablemente ustedes le pongan la banderita acá, ¿ya? Les van a poner la banderita. Yo no quiero que solamente vean a este sitio. Yo no quiero que solamente vean dónde está la banderita. Ustedes tienen que ver todo el brazo, ¿ya? Tienen que guiarse. Entonces, un tip para que no fallen cuando les pongan músculos del antebrazo que les va a venir es que ustedes vean los tendones. Y incluso se pueden poner a contar. Van a decir, este tiene cuatro tendones, entonces o puede ser el flexor común superficial o puede ser el profundo. Ya ustedes dicen, está más abajo, entonces va a ser el profundo, y si está más arriba, es el superficial. Si solamente tiene un tendón y está en la parte anterior del antebrazo, puede ser el flexor común, puede ser el flexor largo del pulgar, ¿sí o no? Entonces ustedes tienen que buscar referencias anatómicas, se tienen que guiar, no solamente se queden en la banderita, tienen que ver más allá, tienen que guiarse. Entonces, si ustedes se aprenden, por ejemplo, en el orden de pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, en todos los cuerpos así está en ese orden. Entonces, cuando ustedes repasen así, ya van a ver, entonces si me ponen el pronador redondo se distingue bastante bien. Entonces ahí ya más o menos se van guiando. Ya tienen que tomar referencias, tienen que buscar ayuda para que se les sea más fácil, porque solamente les dan 30 segundos por banderita, ¿ya? Entonces no tienen que perder tiempo. Ya llegamos al último hueso del compartimiento anterior, que es el cuarto plano y es el pronador cuadrado. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué forma tiene? Tiene un cuadrado, ¿ya? Y su acción, ¿qué hace? Prona en antebrazo, ¿ya? Entonces ahí ya es fácil de recordar cuál va a ser el músculo y cuál va a ser su acción. Inserción proximal es el un cuarto distal de la cara anterior del cúbito. Básicamente, si habíamos dicho que este era el cúbito y este era el radio, lo dividimos en cuatro partes iguales, ¿no? Y este va a ser el cuarto distal, ¿no? Va a ser tanto el radio como el cúbito. Y acá lo vemos, porque se insertan a la misma altura. Su inervación, nervio interosseo anterior, que había dicho que era rama del nervio mediano. Y aquí esta es una imagen que yo les quería mostrar. Ya habíamos dicho que esta era una posición de supino y el otro era una posición de prono. Y aquí van a ver todos los músculos. Habíamos dicho que este era el pronador redondo y este era el pronador cuadrado. Y miren cómo es en una posición de prono. Cuando estamos en una posición de pronación, miren, habíamos dicho que los músculos, uy, perdón, cuando se contraen, se achican, ¿sí o no? Entonces, miren de lo largo que está el pronador redondo, miren cómo se va a achicar. Miren, 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 aquí. Entonces, ahí es cuando prona el antebrazo. Igualito pasa con el pronador cuadrado. Miren cómo cambia de posición, ¿ya? Este otro músculo ya lo vamos a ver más adelante, pero no es un pronador, ¿ya? Es un supinador. Y aquí les tengo
para que ustedes se guíen más o menos, para que se les sea más fácil de recordar, pueden utilizar su mano y, como les dije, está en esta misma posición. Primero va a estar el pronador redondo. Después le va a seguir el palmar mayor, o cuál era su sinónimo, flexor radial del carpo. ¿Ya? Mi sugerencia es que escriban el nombre más corto en su examen. Como les dije, solamente le dan 30 segundos, entonces les es mucho más rápido escribir MS, punto, de la abreviación de músculo, palmar mayor, que flexor radial del carpo. Ahí ya pierden varios segundos, ¿ya? Y después, que le sigue el palmar menor o palmar largo, y después el cubital anterior o el flexor cubital del carpo. Y aquí van a ver tendones que ya lo vamos a explicar después. Ya entramos al compartimento lateral y que tenemos cuatro músculos. Tenemos al supinador largo, sinónimo brachiorradial o brachiorradialis. Después tenemos el primer radial externo y tenemos el segundo radial externo y después tenemos el supinador corto. Y acá, si se lo prenden en este orden, miren, primero viene el supinador largo, después viene el primer radial externo, después viene el segundo radial externo y después viene el supinador corto. Entonces, básicamente es repetir, repetir, repetir. Esta clase es, como les digo, hay un montón de músculos en el antebrazo. Entonces puede que sea un poco aburrida, la verdad, porque ¿qué estamos viendo? Básicamente inserción proximal, inserción distal, y solamente tenemos hora y media para ver todo eso. Pero lo que yo quiero que ustedes se vayan es que ya vayan repitiendo más o menos cómo es el orden, para que cuando vean el cuerpo se les sea más fácil de reconocer. Entonces, ahora vamos a revisar el supinador largo. Sinónimo, brachiorradial. Inserción proximal. Cresta supracondilia lateral del húmero. Habíamos dicho que si este era el lado medial, y era medial, porque miren la esa prominencia, que era la epitróclea, este era el lateral. Entonces la cresta supracondilia lateral iba a ser esta, ¿no? Sinónimo de epitróclea, ¿no? Hay literaturas que van a decir cóndilo medial, porque está en el lado medial. Entonces van a especificar que el cóndilo lateral es lo que nosotros conocemos solamente como cóndilo, ¿no? Entonces ya es cuestión de la literatura, no se preocupen. Y después tenemos que su inserción distal dice extremo distal de radio. Entonces, básicamente, este es el extremo distal, ¿sí o no? Era la epífisis distal de radio. Y aquí lo podemos ver cómo llega, llega, llega y se va hasta el último, casi llegando a la apófisis estiloides de radio. Inervación, nervio radial. Acción, flexiona el antebrazo. Ojo, dice antebrazo, ¿ya? Entonces va a ser una acción muy similar a lo que hace el braquial anterior o el bíceps, ¿no? Que eran los músculos del brazo que hayamos visto. Pero cada que nos detallen en una posición semipronada o neutra. O sea, que no es ni en una posición de pronación, ni en una posición de supino, sino va a ser en una posición neutra, entre ambos, ¿ya? Después seguimos con el primer radial externo. Otro sinónimo en otra literatura lo van a llamar o lo van a encontrar como extensor radial largo del carpo. Inserción proximal. Cresta supracondylar lateral del húmero, ¿no? Que era el número 3. Ya habéis visto que este es lateral y este es medial. Y su inserción distal es el segundo metacarpiano. Entonces empezamos a contar. Este es el uno y este es el 2. Ya tenemos, estamos en el segundo dedo y el metacarpiano era el que estaba por encima del carpo. No se preocupen que ya en la siguiente clase lo vamos a detallar mejor. Inervación, nervio radial. Ojo que ya no, que ya dejó de ser nervio mediano, porque ya dejamos el compartimento anterior. ¿Ya? Entonces, sigue su acción. Extiende, ¿ya? Y abduce o abduce la mano. Y podemos sentirlo cuando cerramos el puño. Si cerramos el puño con fuerza, si hacemos si estamos en una posición de prensa con la mano, vamos a ver que en nuestro antebrazo, justo en el compartimento lateral, que lo vemos aquí en azul, justo vamos a ver que hay músculos que se van a resaltar. Y uno de ellos va a ser el primer radial externo. Y el otro, ¿cuál va a ser? El segundo radial externo, que lo vemos aquí, ¿ya? Activo durante el cierre del puño. Sinónimo del segundo radial externo, extensor radial corto del carpo. Inserción proximal, epicóndilo. Entonces ya dejamos los músculos epitrocleares. Empezamos con los músculos epicondilios. Entonces, inserción distal, cara posterior del tercer metacarpiano.
¿Y por qué cara posterior? Porque ya estamos viendo aquí que estamos viendo el dorso de la mano, ¿no? Y en una posición anatómica, lo anterior era la palma de la mano. Entonces, es por eso que dice cara posterior. Del tercer metacarpiano, entonces sería este de aquí. Inervación nervio radial. Básicamente, el nervio radial va a inervar gran parte del compartimiento posterior y del compartimiento lateral, ya más que todo el posterior. Porque si se acuerdan, ese es su recorrido. El nervio radial, su recorrido está en la parte posterior del antebrazo y el nervio mediano está en la parte anterior, ¿ya? Acción, extiende y abduce la mano, muy similar al primer radial externo. Y después tenemos el supinador corto. Ya su mismo nombre nos dice su acción que hace, supina el antebrazo. Y después que dice, supinar básicamente es rotar en radio para girar la palma anteriormente. Es decir, estar en una posición donde los huesos, tanto el cúbito como el radio, eran paralelos, ¿sí o no? Esa es la posición de supino. Inervación, nervio radial. Y teníamos que es el epicóndilo lateral. O le podemos decir epicóndilo lateral o epicóndilo simplemente, habíamos dicho que eran sinónimos. Y su inserción distal era el tercio proximal de radio, ¿no? Entonces, alrededor de aquí, aquí lo vemos, cómo se está insertando en el radio. Y aquí básicamente vemos los músculos del compartimento lateral que habíamos dicho. Este que está más arriba, ¿cuál era? El supinador largo. Después tenemos al primer, radial externo. Después tenemos al segundo, radial externo, ¿no? Y después tenemos al supinador corto. Y entramos al compartimento posterior y otra vez tenemos 8 músculos. Solamente que esta vez van a estar distribuidos en dos planos. En un primer plano y un segundo plano. Vamos a tener el extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique, ¿ya? Extensor propio del meñique el meñique era el quinto dedo. Vamos a tener al cubital posterior. Habíamos visto que ya teníamos un cubital anterior. Entonces, si hay un anterior, va a haber un posterior. Y tenemos al anconio también. Segundo plano, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo. Si hay un corto, hay un largo. Y después tenemos el extensor propio del índice. Ahorita lo revisamos. Primer plano, extensor común de los dedos. Inserción proximal, epicóndilo. Entonces, este, apúntenlo, es un músculo epicondilio. Ahorita, después vamos a resumir cuáles son los músculos epicondilios y les voy a dar mnemotecnias para que se acuerden. ¿Ya? Que van a ver que es bien fácil acordárselos. Después tenemos que su inserción distal son las expansiones extensoras de los cuartos dedos mediales. Esta terminología de expansiones extensoras yo lo encontré en el MUR, ¿ya? Básicamente, como ven aquí, son esos que estoy coloreando, ¿ya? Cuando vean el PPT de la clase del doctor Barriga, no lo van a encontrar como extensiones extensoras, simplemente les va a decir los cuatro dedos mediales o los cuatro últimos dedos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, los músculos flexores del compartimento anterior que vimos son más fuertes, ¿ya? Son más fuertes que los del compartimento posterior. Entonces, en anatomía y en nuestro cuerpo tiene que haber un balance, ¿ya? Entonces, aquí vamos a dibujar una balanza. Tiene que haber un balance. No puede ni haber mucho de flexores, o sea, en cuestión de fuerza, ni mucho de extensores. Tiene que haber una posición neutra. Y ya en la siguiente clase vamos a ver qué es lo que pasa cuando vamos a ver la mano en garra, la mano en gota o la mano en predicador, ¿ya? Cuando fallan justamente los nervios radial o el nervio mediano o el nervio cubital. Entonces tiene que haber un equilibrio para que nuestra mano se mueva libremente y esté en una posición neutra. ¿Ya? Imagínense que, entonces, a lo que iba con esto es que las expansiones extensoras le dan un poquito más de fuerza a los músculos extensores, que entre comillas son más débiles que los flexores. Entonces, de esa forma ponen ya la balanza para que se equilibre, ¿ya? La fuerza entre ambos. Básicamente esa es la explicación. Entonces, inervación, nervio radial. Habíamos dicho que ya el compartimento posterior, gran parte es del nervio radial.
Y después se extiende los cuatro dedos mediales. Ya habíamos dicho que el pulgar no, era básicamente estos cuatro. En las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. ¿Ya? No se asusten, esto de metacarpofalángicas e interfalángicas lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero para que sea así no más rápido, habíamos dicho que había los metacarpianos y las falanges. Entonces, esto va a ser, la articulación metacarpofalángica va a ser entre ambos huesos, ¿ya? Y las interfalángicas son entre las falanges, ¿ya? Se tienen que guiar por los nombres, no se preocupen. Y el extensor común de los dedos es todo esto. Y lo que quiero es que miren sus tendones. Entonces, aquí ya pueden otra vez contar los tendones, ¿no? Ahí tenemos uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Y justo es lo que nos dice, cuatro dedos. Entonces, seguimos. Compartimiento posterior, seguimos en el primer plano y el extensor propio del meñique. Entonces, si nos dicen que va a ser el extensor propio del meñique, ¿cuál va a ser su acción? Extiende el quinto dedo, o sea, el meñique. Es el único dedo que va a extender. ¿Y por qué? Porque como vemos en esta imagen, solamente tiene un tendón. Miren, solamente tiene un tendón. Y este era el meñique. Solamente se va a insertar en el meñique. Entonces, solamente va a tener acción sobre el meñique. Tenemos que la inserción proximal era el epicóndilo. Si no vamos a esta imagen, entonces es un músculo epicondilio. Y después tenemos la expansión extensora del quinto dedo, del meñique. Inervación, nervio radial. Acuérdense del compartimento posterior. Igualito que el compartimento posterior del brazo, ¿por quién era inervado? Por el nervio radial. ¿Ya? ¿Y por qué? Ese es por donde va el nervio radial. El nervio radial básicamente va por todo lo que es la parte posterior del brazo, del antebrazo, de la mano también, pero ya va a llegar un poquito menos. Pero ustedes se tienen que guiar por dónde va el nervio para saber, ah, ya, entonces va a inervar por los músculos alrededor y se van a guiar mejor cuando lo vean en el anfiteatro. No se preocupen. Entonces tenemos el cubital posterior, ya habíamos visto el anterior. Entonces sinónimo es el extensor o un undercarpo. ¿Se acuerdan cuál era el sinónimo del cubital anterior? En vez de ser extensor, decía flexor, ¿no? Entonces, básicamente ahí ya nos dicen cuál es la acción. Si uno es flexor, el otro va a ser extensor, ¿ya? Entonces, el posterior va a ser el extensor, también porque está en el compartimento posterior. Entonces, es un músculo epicondilio, ¿no? Se inserta en el número 4 y su inserción distal es el quinto metacarpiano, en el cara dorsal del quinto metacarpiano. Entonces, se va a insertar aquí. Y aquí en esta imagen lo vemos, ¿no? Este es el quinto metacarpiano. Inervación, nervio radial, compartimento posterior. Y después acción extiende y aduce la mano. ¿Ya? Compartimiento posterior, el anconio. Es este músculo pequeño. ¿Ya? Volviendo acá, se escapó. Perdón, se escapó ese nombre. Y la inserción proximal, el epicóndilo. ¿No? Y aquí lo tenemos, el epicóndilo, otro músculo epicondilio. Y la inserción distal, el olecranon, que era esta parte del cúbito. Y la parte superior del cúbito. Entonces aquí arribita. Inervación, nervio radial. ¿Y cuál es su acción? Extensión del antebrazo. Ojo, antebrazo. Entonces, ya, a ver, para que se vuelva un poco más didáctico, ¿qué músculo del brazo era el extensor del antebrazo? ¿Se acuerdan? Es el único músculo, bueno, en general era un músculo que tiene tres cabezas, ¿no? Tiene tres vientres que está en el brazo, muy conocido, muy grande. Básicamente ocupaba todo el compartimento posterior con sus tres cabezas. ¿Se acuerdan cuál era? El tríceps. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el anconio ayuda un poquito al tríceps en la extensión del antebrazo, pero ustedes van a ver que por su mismo tamaño tampoco es que tenga mucha relevancia, ¿no? El principal extensor del antebrazo es el tríceps. Y después, otra acción, abduce el cúbito durante la pronación, ¿ya? Segundo plano, abductor largo del pulgar, inserción proximal, cara posterior del cúbito, radio y membrana interósea, ya acá se inserta en los dos huesos, ¿no? Tanto en el radio como en el cúbito y en la membrana que estaba entre ambos. Entonces, su inserción distal, primer metacarpiano. Entonces,
nosotros tenemos que el primer metacarpiano justamente este de aquí, el nervio interóseo posterior, pero sigue siendo del nervio radial. ¿Se acuerdan que el nervio interóseo anterior era del nervio mediano? ¿Por qué? Justamente porque el nervio mediano está en el compartimento anterior, entonces por eso da el interóseo anterior. Entonces, si el nervio radial está en el compartimento posterior, va a dar el interóseo posterior, ¿ya? Es cuestión de como que ubicarse más o menos en qué espacio estábamos, anterior, posterior, y de ahí van a ver que es muy fácil aprendérselo. Esto de las inserciones sí eh, es cansado, probablemente les tome tiempo aprendérselos, pero con el tiempo, con la práctica, vean lo positivo, lo están revisando en verano, entonces ya cuando lleguen a la clase, ya más o menos se van a guiar mejor. Entonces, si su propio nombre dice que es adeductor, su acción va a ser aduce. Después nos dicen que pulgar, entonces ¿qué va a aducir? Abducir el pulgar. ¿Y qué más? Lo extiende, ¿ya? Pero principal acción, abduce el pulgar. Después tenemos el extensor corto del pulgar. Ahí hemos dicho que si hay un corto va a haber un largo, lo vamos a ver después. Y el extensor va a hacer su principal acción es extiende, ¿ya? ¿Qué cosa va a extender? El pulgar, justamente el primer dedo. Inserción proximal, cara posterior de radio y membrana interósea. Cara posterior, ¿por qué? Porque estamos en el compartimiento posterior. Inserción distal, falange proximal, ¿no? Esta de aquí, del pulgar. Inervación interóseo posterior del nervio radial. Entonces, si había un extensor corto, va a haber un extensor largo. ¿Y su acción cuál va a ser? El extensor extiende la falange distal del pulgar. Entonces, cara posterior nuevamente, compartimento posterior del cúbito y membrana interósea. Inserción falange distal. Ya uno se insertaba en la falange proximal y el otro se va a insertar en la falange distal. Y su inervación nuevamente interóseo posterior del nervio radial. Entonces van a ver cómo el nervio radial básicamente es todo el compartimento posterior y el compartimento anterior era el nervio mediano. Después seguimos. Extensor propio del índice. Entonces, ¿sobre quién va a actuar? Ya nos dice aquí, sobre el índice. Y el índice era el segundo dedo, ¿no? Después, compartimento posterior, ¿quién? Nervio radial. ¿Dónde se va a insertar? En el segundo dedo, porque ese es el índice. Y después, disculpen, se está escapando el nombre. Y después, la inserción proximal es el tercio distal del cúbito y la membrana interósea. Y aquí lo vemos, ¿no? El cúbito, este es el cúbito, este es el radio, esta era la membrana interósea, ¿no? Entonces aquí está el vientre y después su tendón. Y se está yendo al segundo dedo, al índice. Entonces, aquí algo que quiero rescatar y que ustedes también que van a preguntarle bastante y incluso en cirugía les preguntan es la tabaquera anatómica, ¿ya? Que básicamente si nosotros extendemos, si llevamos para atrás nuestro pulgar, vamos a ver que hay como un triángulo, ¿no? Hay como que un triángulo que se forma entre los tendones, que ahorita ya vamos a ver entre qué tendones. Entonces, eso se llama la tabaquera anatómica. ¿Cuáles son sus límites? Y aquí justamente los tenemos. El tendón del extensor largo del pulgar, ¿no? Aquí lo tenemos en el número 4. Después tenemos el número 5, el tendón del extensor corto del pulgar. Entonces, por un lado tenemos el extensor largo y por otro tenemos el extensor corto. Y después, medialmente, o bueno, disculpen, lateralmente al extensor corto vamos a tener a cuál? Al abductor. ¿Por qué lo vamos a tener lateralmente? Porque en una posición anatómica, viendo las palmas para adelante, la acción de abducir es llevarlo para afuera de la línea media, alejarlo de la línea media. Entonces, el abductor se va a localizar lateralmente. Después que tenemos que en el piso se encuentra el hueso escafoides y también hay otro hueso que se llama el trapecio, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de de la tabaquera anatómica? Hay estructuras que van a pasar. Esto ya lo vamos a detallar mejor en la siguiente clase, para que ya es básicamente mano.
pero hay un pulso que se puede sentir, ¿ya? Eh, Nosotros podemos sentir pulsos y no sé si se acuerdan de PBM, que les han dicho que el principal pulso que nosotros sentimos es el de la arteria radial, poniendo nuestros dedos tanto índice como medio, ¿no? Porque con el pulgar tiene su propio pulso, ya eso lo veremos cuando veamos mano, y nosotros sentimos la arteria radial. Ya después vamos a ver en qué lugar, pero aquí justamente en la tabaquera anatómica también vamos a poder sentir la arteria radial. Y aquí tenemos a los músculos epicondilios. Entonces, habíamos visto que era cubital posterior, anconio, supinador corto, extensor propio del meñique, segundo radial externo y el extensor común de los dedos. ¿Cuál es la mnemotecnia para que yo me acuerde de cada uno? Básicamente es KCS, ¿ya? Y es solamente la inicial de cada uno, ¿ya? Entonces, ahí ya más o menos para que se acuerden, no sé si les ayude, espero que sí. ¿Y, ¿y por qué los agrupamos en músculos epicondilios y epitrocleares, aparte de que esa es inserción? La relevancia clínica son dos cosas. En cambio, en el caso de los músculos epicondilios, cuando hay un dolor justamente donde está el epicóndilo, se va a llamar el codo de tenista, ¿ya? ¿Y por qué se llama el codo de tenista? Porque justamente a los tenistas son las personas que presentan ese tipo de dolor y es básicamente por el movimiento de la raqueta, ¿ya? Entonces, el otro tipo de clínicas, pero en el caso ya de la epitroclea, de los músculos epitrocleares, es el codo de golfista. Ya, este ya es un dolor de los músculos epitrocleares. ¿Y por qué? Básicamente por su propio movimiento. No sé si una vez han visto a una persona jugar golf, pero básicamente se ponen de perfil, ¿no? Ahí está con su palo de golf. Y el movimiento lo hacen así, ¿no? Llevan el brazo hacia adentro. Entonces ahí ya más o menos pueden guiarse de cuál es epitroquialitis, ¿no? Que sería el nombre clínico del codo de golfista, o epicondilitis, que sería el nombre clínico de codo de tenista. Bien, aquí tenemos los músculos epitroquiales, palmar mayor, palmar menor, pronado redondo, cubital anterior y flexor común superficial de los dedos. Una mnemotecnia para que se acuerden, ya no es como el anterior que solamente es con las iniciales, sino en la mañana lo busqué para poder ayudarles y darles consejos y encontré uno que es bueno, que dice, papá, eh, dice, protégeme, no, perdón, papá, pronto, cúbreme antes de ser común y superficial, ¿ya? Entonces, tenemos primero que el primer pa es de palmar mayor, después el segundo pa es de palmar menor, después pronto, el pron de pronado redondo, después cúbreme el cub de cubital anterior. Y más o menos si a ustedes se les complica si el cubital anterior era epitroclear o epicondilio, aquí ya con estas dos mnemotecnias les tengo dos consejos. Uno que dice curme antes, ¿no? Entonces podemos utilizar el an de antes como anterior, ¿no? Cubital anterior. Y aparte, si se dan cuenta, sí o no que todos estos lo habíamos visto en el primer plano. Entonces iban corridos, ¿sí o no? Primero pronado redondo, después el pulmar mayor, el menor, cubital anterior. Ya entonces más o menos así ya para que se acuerden que el cubital anterior es un músculo epicondiliar y que el cubital posterior es el músculo epicondilio, ¿ya? Y después el flexor común superficial, antes de ser común y superficial, ¿ya? Después, aquí es lo que básicamente les estaba diciendo. Tenemos lo que es el canal del pulso. ¿Qué es lo que pasa en el canal del pulso? Y aquí abajo lo tenemos, es la arteria radial. Entonces, ¿dónde tomábamos el pulso? Como nos enseñaron en PBM, que era justamente donde está este bloque rojo, ahí pasa la arteria radial.
¿Entre qué tendones está la arteria radial? Entre el supinador largo y el palmar mayor, ¿ya? Entre ambos se encuentra la arteria radial. Y aquí lo vemos, ¿no? Esta es la arteria radial. Entonces acá tenemos que este tendón al menos es del palmar mayor y el que está del otro lado, en el lado lateral, va a ser el supinador largo. Que después acá que tenemos de color amarillo, vamos a tener el nervio mediano, ¿ya? El nervio mediano va a pasar entre el palmar mayor y el palmar menor, ¿ya? Aquí, entre ambos. Y después tenemos el último que es el canal de Gullón. Y esto creo que les vino en el pretest. El palmar Gullón, el canal de Gullón está entre el palmar menor y el cubital anterior. ¿Y qué, y qué pasa por el canal de Gullón? El nervio cubital y también dicen la arteria cubital, ¿ya? Pero lo más importante es el nervio cubital. Pero para que vean que no les miento, aquí vemos en esta imagen que también está pasando la arteria cubital. Y aquí, no sé si, a ver, voy a ver. Y aquí ven algo amarillo, ahí está, el nervio cubital. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Esta clase es mucha memoria, es mucho acordarse inserciones. Bueno, la inervación ya lo sacan por los compartimentos, pero sí, esta clase es pesadita porque es gran parte de memoria. Pero en general, ¿alguna pregunta? Porque ya estamos en las últimas diapositivas. Bueno, voy a seguir. Ya, qué bueno. Entonces, aquí les traigo las ramas de la arteria radial. eh, Esto lo saqué justo tal y como está del PPT del doctor Barriga. ¿Por qué? Porque esto viene en las preguntas del examen. Ya, esto viene bastante en las preguntas del examen. Entonces, les van a venir preguntas como las que les hice en el pretest, ¿no? En el pretest, por ejemplo, vamos a empezar con esto, de la arteria cubital. Y esta me vino a mí en mi examen, que decía, eh, no, la esencia era básicamente la pregunta que yo les hice en el pretest, ¿no? De dónde se originaba la arteria interósea común, ¿no? ¿Qué es sinónimo del tronco de las interóseas, ¿no? Arteria interósea común, ¿ya? Entonces, básicamente, ya sabemos que la arteria interósea común o el tronco de las interóseas se origina de la arteria cubital. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos la arteria interósea común. Y habíamos dicho que la arteria braquial viene y se divide en dos, ¿no? En la arteria radial y la arteria cubital. Y ya vemos cómo el tronco de las interóseas sale de la arteria cubital, ¿ya? Pero el doctor Barriga no se los va a poner como yo les puse en el pretest, tal cual, pero él les gusta preguntar mucho de, señale cuál es lo correcto, ¿ya? Les va a poner cinco opciones y les va a poner cuatro que son falsas y una que es correcta. O le va a preguntar al revés, ¿no? ¿Cuál es lo incorrecto? Cuatro que son verdaderas y una que es falsa. Entonces, dentro de esas dos opciones, les puede venir como la arteria interósea común es rama de la arteria radial. Y la otra opción va a ser el tronco de las interóseas común o el tronco de las interóseas es rama de la arteria cubital. Entonces, básicamente, ustedes tienen que saber de la rama de cuál es cuál. Entonces, ¿cuáles son las otras ramas? Las recurrentes cubitales, ¿no? Habíamos visto que en el circuito anastomótico, cuando las arterias se juntaban alrededor del codo, ese era el circuito anastomótico del codo, una de las ramas de la arteria braquial, sí o no, que eran la arteria colateral superior y la cubital superior y la cubital inferior. Entonces, el tronco de las recurrentes cubitales nos va a dar justamente las arterias que se van a anastomosar con la colateral inferior y la colateral superior, ¿ya? Después, ¿qué más? Ramas musculares y después otros que ya vamos a ver en la mano. Cúbito dorsal, transverso anterior del carpo y cúbito palmar. Y si regresamos a la arteria radial, estas son las ramas de la arteria radial. Recurrente radial anterior, musculares, transverso anterior del carpo, radio palmar,
dorsal del pulgar, dorsal del carpo, interosseo del segundo espacio y primer espacio. ¿Ya? Esto es básicamente ya mucha memoria. No, acá, ¿qué es lo que les quiero explicar? También habíamos dicho que otra rama de la arteria braquial era la braquial profunda, ¿sí o no? Entonces la braquial profunda se iba por detrás del húmero, ¿no? Y una de las ramas que daba la arteria braquial profunda nos daba una arteria, aquí lo voy a poner ya, por si no se acuerdan, nos daba una arteria colateral radial y una arteria colateral medial, ¿ya? Entonces, la recurrente radial anterior se va a unir con la colateral radial. Básicamente es así. Es en el circuito anastomotico aquí en el codo. Solamente que estos músculos no dejan ver, pero aquí se unen las arterias. ¿Ya? Para que haya una irrigación, una buena irrigación en el codo. Esto sería todo por la clase de hoy. Sé que es cansado, es básica, toda esta clase es básicamente músculos, inserciones, ¿no? Pero he tratado de darle unos tips, mnemotecnias para que no se les sea tan pesado. Ya la parte de inserciones sí he tratado de simplificar un poquito más, pero esto de los metacarpianos, las falanges medias, distales, lo voy a volver a repetir, hermano, para que lo sigan, lo sigan viendo y se les afiance mejor el conocimiento. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta?